Sí, sí. Ok, ahí ahora sí está grabando, perdón, perdón. Mira, no la iba a grabar. Bueno, voy a arrancar de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Vamos a ver, esta es la clase número 7 o whatever, lo que sea, sobre la tipicidad, clasificación y los elementos del contrato social. Eh, la ley 19.550 define a una sociedad cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, o sea, ya en el artículo 1, la ley está definiendo que para que esta agrupación de personas que tienen el ánimo de tener un beneficio, de enfrentarlo juntos, eh, y que se agrupen, lo puedan hacer en alguno de los tipos previstos de la ley. Por eso la ley va a enumerar y va a explicar cada uno de estos tipos societarios, dándole la calificación, la clasificación propia de cada una de ellas. Después dice, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Y acá lo que está diciendo es que como la sociedad unipersonal entró después, no le crearon, no armaron, no la tipificaron como armaron las otras sociedades, que es la colectiva, la de capital e industria, la SRL o la anónima, sino que agarraron, la mecharon y después fueron mechando en alguno de los ítems de las responsabilidades o la forma de hacer los aportes y todo, la fueron metiendo así. Entonces, la definición de la sociedad unipersonal está a lo largo de todo del plexo normativo, como de toda la 19.550. Perdón. En este orden de ideas de sociedades, vamos a encontrar que hay tres grandes agrupaciones. Las sociedades podemos entenderlas por tres caracteres: por el carácter de la persona que forma parte de la sociedad, por el capital que posee la sociedad, o por un intercambio de ambas, ¿sí? Donde sea tan importante o tan relevante el capital que tiene o el de la persona. Yo siempre que estoy en el aula suelo hacer un ejemplo y este ejemplo aplica y se lo voy a contar ahora porque creo que es bastante gráfico. No los puedo ver ahora, pero me imagino que algunos de ustedes deben tener un coche o ciertamente todos han ido al odontólogo. Y cuando vas a tu mecánico o vas al odontólogo o al oftalmólogo o a la óptica para hacerte un par de anteojos, vas a ese lugar por una cuestión de confianza, por una cuestión de que sabes que la persona que te va a atender va a hacer lo mejor posible, va a resolver el problema. Yo tengo un mecánico que el tipo, eh, yo voy, le dejo la llave, le digo, mira, tengo este problema, y el tipo en 2 días me llama y me dice, quemalo, prendelo fuego, dejalo con la llave cerca del Monumental para que te lo afane y el seguro te lo pague, o lo arreglamos. Una vez hace muchos años tenía un Renault Laguna, tenía una manguera de inyección que perdía nafta, y como perdía nafta no tuve otra alternativa que meterme en el primer taller, que era un concesionario de Renault, y me querían arrancar la cabeza por la manguerita original. Decirles, plata de hoy, 30.000 pesos la manguera. Y no lo pagué porque el tipo no tenía la manguera. Entonces lo subimos a una grúa, lo llevé al taller, y este agarró y por 50 pesos compró un medio metro de manguera en Warnes y me lo cambió. Entonces, esas son las cosas que te da confianza, y que la manguera era tan manguera como la manguera de Renault. Entonces, vos decís, bueno, me cuesta llegar hasta el taller,
pero la verdad es que el tipo es espléndido, es fantástico, y entonces no tengo inconvenientes en dejarle el auto porque realmente le confío toda la mecánica. Entonces esas son las cosas que le damos valor, que más allá de otras cosas que pueda tener en consideración en otro tipo de contratos, en este yo le voy a dar mayor preponderancia a la persona. Y esas son las personalísimas, que la figura del socio es la que adquiere mayor relevancia. Es las sociedades en las cuales las personas que participan son las que hacen importante a ese tipo de sociedad. Después me voy a ir a la otra punta del gráfico, no sé si ven por acá, las de capital, que se toma en consideración la cuantía del capital. ¿Y esto dónde lo voy a tomar? Por ejemplo, si yo tuviese una empresa marítima, o fuese un transportista de comercio exterior, no contrataría con una compañía de seguros por un tipo que sea simpático, que sea bueno, que sea macanudo y que me llame por teléfono y me cuente chistes, sino que voy a tomar a una compañía aseguradora que tenga un capital y que esté reasegurada con otra empresa que en caso de que yo tenga un inconveniente, tenga un percance, la empresa tenga capital suficiente como para solventar aquel inconveniente que tengo, aquel cumplimiento contractual que deba hacer por la contraprestación recíproca. Entonces, yo contrato un seguro, no con una aseguradora que sea lindo, que la publicidad sea linda. Voy a contratar con una compañía aseguradora que tenga un capital y una solidez lo suficientemente grande como para que yo me sienta tranquilo, que sé que responde. Y después en el medio tenemos las mixtas, que son las sociedades donde sí me importa el capital que tiene y que también el tipo que me está atendiendo sea relevante. Entonces, son las empresas que están ahí en la mitad, donde todavía pesa mucho el carácter del individuo, pero sin descuidar el capital que tienen. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, miren, quiero hacer la cocina de mi casa y voy a ir a una carpintería, a uno de estos que hacen muebles para, cocinas y baños y qué sé yo, y veo que el tipo tiene 2 tablones, un martillo y 4 clavos. Y yo sé que el tipo es tremendo artesano, pero la verdad es que no le veo mucha estructura, veo que tenga mucha herramienta como para que el trabajo que vaya a hacer pueda hacerlo en el tiempo que yo tengo dado. Entonces, voy a buscar uno que tenga un tallercito un poquito mejor, más allá de la calidad de prestación que pueda dar el individuo. Entonces voy a buscar mix, voy a buscar un taller que sea lo suficientemente grande, que tenga envergadura, o sea, cosa que después termine el mueble y me dice, no, búscate un fletero para que te lleve el mueble de la cocina, porque yo no tengo auto. Entonces, no, tengo que buscar una empresa que más o menos esté acorde. ¿Sí? Le hago un ejemplo así medio burdo, pero la idea es que se entienda. Dentro de las empresas personalistas tenemos las sociedades no constituidas, según la sección, las que no están dentro del tipo del capítulo 2, dice la Filmina, me refiero a las de la sección cuarta, las viejas sociedades de hecho irregulares, que son todas aquellas sociedades que o nunca quisieron hacer un contrato social, o aquellas que por algún problema no pudieron concluir con el íter constitutivo, o que habiendo terminado todo, no lograron la inscripción por un error formal en el contrato. Por ejemplo, me chingué y le puse 55 personas a la sociedad de responsabilidad limitada. Mientras hay clases, por favor, los siguientes usuarios podrían enviar sus servicios a Santiago, una consulta, tener el video de la última clase para compartir. Ok. Perdón Jorge, lo de los usuarios es más que nada porque hay gente que está con el nombre y no sabemos quién es. Okay. Hay uno directamente que está con el nombre del celular. Pero nada, no te quería interrumpir. Okay. No, Sonia, de después hecho. te paso el video de la clase mía, de la última mía, lo subí. Está en el campus. Ahora te lo busco si no, pero está en el campus subido. Y yo tengo que ver lo del audio, cómo subir el audio este. Bueno, No está en el campus subido ahora que lo pienso. Ahora me fijo, gracias, Sonia. ok. ¿Qué te falta vos, Jorge? Subir el audio de la primera parte de la clase esa que di en 3, que se me cortó en 3 partes, que la primera no la pude grabar y grabamos un audio. Pero nada, Cierto. después eso lo veo.
Después van a estar las sociedades colectivas, que están comprendidas a partir del artículo 125, la sociedad de comandita simple a partir del artículo 134, y la sociedad de capital e industria regulada a partir del artículo 141. Después pasamos a las sociedades mixtas, que están la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad, me encanta la SRL, en el artículo 146, la sociedad comandita por acciones en el 315, y por último las sociedades por acciones, la sociedad anónima, la madre de las sociedades, en el artículo 163, la sociedad anónima unipersonal, que está en el artículo 1, pero que después vamos a ver un montón de cosas que la regulan dispersas en toda la norma, en toda la 19.550. Y la última, la más jovencita de todas las sociedades, es la sociedad anónima simplificada, que está dentro de una ley de promoción uy, se me fue la palabra, promoción de la producción, que es la ley 27349 en el título tercero. Está metida ahí enganchada y todavía no la incorporaron a la 19.550. Perdón que me calle así, pero es que veo, dale joya, dice Sol. Sigue escribiendo y yo. Ok, listo. Está esto por acá. Yo les había mandado un Excel, para que, le tengo el Excel ahora, el Excel para que lo vieran y vieran las distintas cuadrículas. Eso, ¿pudieron verlo? ¿Pudieron verlo? ¿Lo vieron? ¿Hicieron algo con eso? ¿Llegaron a trabajarlo? Porque si no vieron nada, yo les muestro, a ver, permítanme que salga de acá y veo, como para darles un pantallazo. Si lo hubiesen visto, no les digo que lo resolvíamos, pero Profe, disculpa, Sí. yo lo vi, pero me pareció un chino. ¿A quién le pareció un chino? A mí, Eso. Valentín. Ah, Iván, ¿qué tal? ¿Por qué te pareció un chino? No, ¿estoy compartiendo pantalla? No, ¿no? No. No sé, no casé una, empecé a verlo, intenté buscar en la ley para responder y pude responder pocas cosas como el gobierno y no me acuerdo qué otra cosa respondí, que respondí solo 2 columnas. Después lo demás no pude responder nada. Bueno, ahí lo están viendo el cuadro, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, en la columna de la izquierda, de este lado, no sé cómo están viendo ustedes, están las sociedades. Y entonces, vos agarrás y decís acá, por ejemplo, a ver, busquemos una que sea la SRL. La SRL. La SRL es la sociedad de responsabilidad limitada, está regulada por el artículo 146, y con respecto a la constitución de su capital, dice que los aportes, el momento en el que se hacen los aportes son el 25% del capital al momento de la constitución y el 75% restante en un plazo no mayor de 2 años. Si el aporte es de bienes, los bienes tienen que, sean muebles o inmuebles, deben transferirse e inscribirse en los registros respectivos al momento de la constitución de la sociedad. La segunda columna dice cómo se divide el capital, se divide en cuotas sociales. Esas cuotas tendrán un valor de 10 pesos o de sus múltiplos, aunque, y esto es lo que discuto siempre, después yo me encuentro analizando sociedades cuyos contratos dicen que valen 1 peso. No entiendo por qué le inscriben. El otro día Guido Celentano decía que había una acordada o había algo que fundamentaba el por qué se podía inscribir. Después, la denominación social es el nombre que se le da a la sociedad con las iniciales SRL o la palabra completa. Después el gobierno va a ser la gerencia. Esa gerencia puede ser
colegiada o no, o especializada, y entonces yo puedo decir que cualquiera de los socios, bueno, supongamos que tenemos una sociedad con 50 tipos, bueno, 4 tipos que son los que más aportaron, los más viejos, la idea, no sé, no importa, estos 4 fulanos son los socios gerentes, los otros son todos socios. Los gerentes son los que van a manejar la empresa, y la gerencia puede ser que es indistinta o no tiene un rótulo cada uno. Entonces, yo puedo también tener una SRL donde tenga 4 socios gerentes, pero que no sea indistinta, que la firma sea conjunta, y que la parte de contratación sea vamos con el ejemplo de siempre, Santiago, Guido y Camila, bueno, y Jorge. Los 4 somos socios gerentes, Guido y yo hacemos la parte de contractual. Camila se encarga de la parte comercial, y Santiago hace todo lo que es las contrataciones de logística. Entonces, si yo me meto a firmar un camión por un transporte, no debería, porque lo que es logística le toca a Santiago. O me vendo mercadería por menos de lo que correspondía, porque tengo un amigo, y, no, en vez de vendértelo a 100, te lo vendo a 80, causándole o no quizás un perjuicio a la sociedad, cuando esto es un tema de Camila. Entonces yo ese contrato no lo podría haber firmado, debiendo cumplir las responsabilidades y las limitaciones de cada uno de los gerentes. Y después, en la cantidad máxima de socios, en la SRL, como indica acá el cuadrito, no sé si lo están viendo, la cantidad de socios máximos que puede tener la SRL es de 50. Bueno, esto es lo que pretendía, esto es lo que quería que hicieran con cada una de las sociedades. Si ustedes, en esto que les acabo de explicar, logran ver todas las sociedades, tendrán resuelto todo el tema societario, por lo menos para elementos de derecho comercial. Después, cuando cursen sociedades, sea o no sea con nosotros, esto va en profundidad, pero para lo que es el nivel del curso y lo que pretendemos nosotros acá, con esto alcanza. ¿Sí? Vamos con la parte de los elementos del contrato. A ver, una cosa es el objeto del contrato y una cosa es distinta, muy distinta, es el objeto de la sociedad. Yo armo un contrato porque siempre voy a querer tener regulada las condiciones en las que constituí esta sociedad. Yo quiero que quede reflejado y quede probado quiénes son los socios. Quiénes son en todo el sentido de la palabra. Quiero poder expresar y decir, bueno, miren, la sociedad está compuesta por Santiago, por Camila, y Santiago Lorenzato. Santiago Manuel Lorenzato García, no, ese es otro tipo, esa es otra persona, y no me tengo que confundir. Y es importante que no se confundan de sujetos, de personas humanas o jurídicas que conformen una sociedad, porque si ustedes inician una acción contra la sociedad, va a ser muy importante que tengan plenamente identificado al sujeto. Y esto ocurre con los homónimos. Es muy importante porque hay personas que les encanta ponerle a sus hijos el mismo nombre. Y no es lo mismo Jorge Estela padre que Jorge Estela hijo, porque yo podría estar demandando a una persona que no corresponde y después podré tener la vuelta de ese juicio. Porque quizás yo le inicié un juicio, trabé un embargo, una medida cautelar sobre los inmuebles de la persona equivocada, le causé un perjuicio a esa persona por error, por no haber tenido en consideración el número de documento o los datos correctos, y tendré un problema. Entonces es muy importante que el contrato, y esto es responsabilidad del que redacta el instrumento, que estén volcados correctamente todos los datos para lograr la plena identificación de los sujetos. Hace muchísimos años yo estaba a cargo de los amparos en Casa Central de Bank Boston, y por cosas así yo lograba rechazar un mandamiento de ejecución.
que venían y decían, ejecútese, le ordenaban al banco devolver $500.000 a nombre de Jorge Estela. Y yo agarraba y decía, no, yo a Jorge Estela no lo conozco, yo tengo de cliente a Jorge Aníbal Estela. Yo no sé si Jorge Estela es el hijo de Jorge Aníbal Estela o es el padre de Jorge Estela o simplemente es un fulano que se llama igual. No lo sé. Porque además yo decía, Jorge Estela con documento número tal. Y vos decías, no, pero este se llama Jorge Aníbal Estela, número tal. Y no sabés si lo que está mal es que falta el segundo nombre o lo que está mal es que hayan puesto el documento de otro. Como también a veces se confundían y agarraban el número de cuenta y ponían el número de cuenta en vez del número de documento. Entonces yo tenía un documento que era de 10 dígitos, cuando el DNI de prácticamente todos tiene 8. Entonces decís, no, pará, 100 millones, un número de... No, esto no es un número de documento. Ah, no, me equivoqué, es el número de cuenta. Bueno, y yo qué sé, si a ese número le sobran números o le faltan números. Y en tal caso, ¿qué números le faltan o qué números le sobran? Porque yo puedo hacer cualquier número con 10 dígitos. Le saco 2, le saco 4, le saco 5, no sé. Yo tengo clientes que son muy viejitos y que tienen documentos de 89.000 que no llegan ni siquiera a los cientos de miles. Entonces, qué sé yo le saco 5 números y me quedaron un número con 5 dígitos y estoy en el horno. Entonces, es muy importante que yo pueda identificar plenamente quiénes son los sujetos. En esto vuelvo, me fui por las ramas con el tema de los elementos. Bueno, en el elemento, en el contrato social tiene que estar expresada la voluntad. Que todos estamos de acuerdo en aportar y en soportar pérdidas. O sea, las dos cosas. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué nos juntamos? No, nos juntamos porque queremos hacer, el objeto de este contrato es unir todo nuestro interés y llegar a esto. Y la causa es que, bueno, todos queremos hacer esto porque nos encanta hacer lo que vamos a hacer y queremos ganar plata. Siempre la billulla mosca guita es el fin de crear una sociedad. No hacemos una sociedad por caridad, hacemos una sociedad porque queremos en algún momento ganar dinero. Los elementos de fondo del contrato societario es expresar y volcar que exista en él la pluralidad de socios, que esté expresada la tipicidad, o sea, nosotros queremos hacer una sociedad de responsabilidad limitada. Por eso tenemos hasta 50 socios, no tenemos 400, tenemos 50, 49, no 52, porque nos estaríamos saliendo de la regla de la cantidad de socios máxima y entonces después la IGJ no nos lo aprobaría. Tenemos una organización, porque vamos a tener eventualmente una sindicatura, una gerencia, un directorio, si es una sociedad anónima. Va a estar definido cómo son los aportes. Los aportes Jorge, perdona. Sí. Jorge, acá están mencionando que es cierto que estás compartiendo el Excel y te quedó la presentación sin mostrar ahora. El PowerPoint. Ups, a ver. Pará. Tarán. Hola. Pero a mí nunca dejan de verme. No, vos no. Vos siempre estás. ¿Y ahora ven? No todavía. ¿No? No. Igual la presentación de PowerPoint se las voy a mandar después, chicos. Dale, que te tomaste la molestia de hacerla. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí la están viendo. Bien. Los aportes, van a ver los aportes, van a tener los aportes, si son dinerarios o en cosas, si son muebles, muy muebles, si se hacen las registraciones o no se hacen las registraciones. Por la producción de intercambio de bienes o beneficios o servicios, la participación en los beneficios y soporte de pérdidas, y todo esto va a quedar demostrado con el afecto societatis. Bueno, esta presentación lo que va a seguir diciendo acá es, bueno, nada, les fui hablando de cada uno. Que haya 2 o más socios en una de las características más importantes del contrato social, por ello aconteció hasta la admisión de las sociedades unipersonales, ahora depende del tipo, si una sociedad es pluripersonal, como por ejemplo la sociedad SRL, como requisito. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta el contrato. Lo de la tipicidad era lo que decía, es que en virtud del cual los constituyentes
no pueden apartarse de los tipos creados por el legislador. A ver, yo no puedo inventar una sociedad. La sociedad es la que va a estar definida por la ley, y yo tendré que elegir una de ellas, ¿sí? No puedo agarrar y decir, no, nosotros vamos a inventar una sociedad de que somos los amigos y inventamos cualquier cosa. No, tengo que elegir alguna de las de 19.550. Bueno, ya que está formada por órganos de gobierno, de administración y fiscalización, según el tipo social, un poco lo que les decía antes, si tiene directorio, sindicatura, se me chipotea alguna más. La sindicatura, Santi, ayúdame. La sindicatura, el directorio y ¿cómo se llama la auditoría? Es nada. ¿Cómo? ¿Síndico? Ah, ¿el Consejo de Vigilancia? El Consejo de Vigilancia, no me salía. Tenía una laguna mental con patitos y todo dando vueltas. Después, bueno, lo de los aportes era lo que les decía, si son muebles, inmuebles, cómo se arman, cómo se inscriben, si se inscriben a nombre de la sociedad, que si yo, el aporte que hago a la sociedad es en un bien inmueble, que la inscripción de ese inmueble se haga en el momento de la constitución para que después no haya falsos entendimientos y digan, no, ustedes pensaron que yo lo iba a aportar, en realidad se los voy a prestar, lo doy en comodato, es una cosa total y absolutamente distinta. Por eso tiene que estar aclarado cómo es el tipo de aporte. La ley impone asimismo que la sociedad comercial deba dedicarse a la producción e intercambio de bienes y servicios, lo cual constituye un fin societario, que el fin societario, que era lo que hablábamos, y ya no me acuerdo con quién lo hablé, porque lo hablo tantas veces esto, es ¿para qué va a estar la sociedad? Y entonces decíamos con las SAS que tenían que tener un fin cierto y determinado, y no un objeto amplio, era algo que estaba haciendo el IGJ ahora, que en la historia del IGJ pasamos de tener objetos súper amplios a súper estrictos, con capitales acordes al objeto social. Después tuvimos esta maravillosa idea, la SAS a mí me parece bárbara, quizás pueda disentir un poco en cuanto al objeto, que pueden hacer cohetes para la luna, delivery, pizzería, restaurante, marroquinería, taller de chapa, pintura, peluquería, uñas y cejas, no sé, cualquier cosa. Entonces decís, no, pará, una cosa es poner una peluquería, un salón de belleza, otra cosa es poner una fábrica de cohetes que van a la luna, otra es tener un taller y otra es poner un restaurante. E indudablemente yo no voy a necesitar el mismo capital para hacer una u otra cosa. Entonces, cuando yo digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a hacer esto. Y bueno, cuando digo voy a hacer esto, hago esto. Y para hacer esto, para tener un taller, una fábrica que construya cohetes para la luna, y no voy a poder hacerla con 38.000 pesos, que son 2 sueldos básicos. Entonces, voy a necesitar 380 millones de dólares para poder hacer un cohete para la luna, o poder obtener financiamiento de otro. Pero tiene que haber una congruencia en todo. Entonces, yo no puedo agarrar y tirar. Entonces, bueno, ahí está la IGJ ahora regulando esto de nuevo, y un poco lo que se refiere a este punto es a eso. Sobre la participación en los beneficios de soportar las pérdidas. Jorge, sí, perdona, Luciana Nieves dice que tiene una pregunta. diga, Luciana Nieves. Perdón, la hago por audio porque me resulta más fácil que escribirla. Sí, por Si supuesto. yo en el contrato social, en el objeto, digo que tengo un determinado fin específico y después durante el transcurso de la sociedad me doy cuenta de que no está resultando y quiero cambiarlo a otro, ¿qué se tiene que disolver la sociedad o simplemente No. se puede hacer una aclaración? No, haces una modificación del contrato. Haces una modificación del objeto en el contrato. Perfecto. Y si en el contrato se puso taxativamente que el objeto social de la sociedad es tal y tal y tal, y después en realidad quiero hacer algo más, ¿se tiene que hacer una aclaración también? Porque Podés ya incorporarlo. taxativamente... Sí, lo que Ok. pasa es que eso es lo que decía con respecto a la historia de la IGJ. Yo podía tener, mire, mi esposa trabaja en una empresa que es una importadora-exportadora de especias, orégano, comino, pimienta, ajo deshidratado, manzanilla, etc. Pero esa sociedad es una sociedad anónima de capital e industria e inversora.
¿Qué significa? Esa sociedad está constituida en 1970. Cuando la constituyeron, podía hacer préstamos, podía importar, podía exportar, podía comercializar, podía producir, podía financiar, agropecuaria, porque podía producir la manzanilla, o sea, podía tener campos para la producción de todo esto, de que esto es agro en definitiva, o podría tener campos con panales para poder extraer la miel. Entonces, vos cuando haces el objeto, si bien te dicen que tiene que ser preciso y determinado, vos podés ir en un rubro. Yo puedo tenerlo en agropecuario. Y entonces todo lo que sea el universo agropecuario, yo puedo jugar. Difícilmente lo que pueda es hacer una sociedad con un objeto agropecuario y saltar a tener un taller de metalmecánica. ¿Sí? Está a punto de cortarse. Si hice bien las cosas y los chicos me enseñaron bien, cortamos ahora y volvemos a entrar con el mismo ID y con la misma clave. ¿Les parece? Bueno, lo corto. Perfecto.